Celebran San Valentín ahora, el 14 de febrero, eligieron a ARMY, sorprendiéndonos con una pared de 7.500 flores que simbolizan la absoluta devoción, y una pregunta para el día de San Valentín. ¿Cuál es tu canción favorita? Nada más románticos que ellos. Ahora, Jimin también nos dio un regalo por el Día del Amor, ya que justo hoy publicó un par de fotos en las que se ve completamente hermoso y elegante. Claramente, nunca se olvida de ARMY. Creo que el simple hecho de verlo tan feliz en cada imagen es más que suficiente. En cada foto, Jimin luce elegante, sofisticado y sobre todo guapísimo. Hublot publicó fotos de su elegante embajador. Además, la marca también compartió un video de Jungkook en el que realmente se ve guapísimo. ¿Qué mejor que tener actualizaciones de nuestro Jikook, aunque sean individuales? Ayer literalmente fue uno de esos días que se guardan en el corazón, se subrayan en la memoria y se reviven 1000 veces porque no fue solo una entrevista. Fue el reencuentro emocional que estábamos esperando desde hace tanto tiempo. Ver a BTS hablar como grupo otra vez, expresarse como los 7, compartir sentimientos tan profundos sobre lo que vivieron en el servicio militar, sobre el proceso de crecer individualmente, pero pensando siempre en volver como equipo. Eso no fue cualquier cosa. Ellos hablaron de lo difícil que fue. Y se notaba, aunque fuera una entrevista escrita, que cada palabra venía cargada de experiencia, de madurez, de nostalgia. No romantizaron el proceso. No lo pintaron como algo sencillo. Admitieron que hubo momentos complicados, que extrañaron el escenario, que extrañaron el ruido del público, que extrañaron estar juntos. Y eso es lo que más toca el corazón. Porque muchas veces como fans solo vemos el resultado final, el regreso. Pero detrás hubo disciplina, distancia, silencio, adaptación. Imagínate pasar de estar constantemente rodeado de tus 6 personas favoritas, de compartir camerinos, vuelos, risas, ensayos eternos, a de repente tener que vivir una rutina completamente distinta, separados, cada uno en su base, en su proceso personal. Eso no es fácil para nadie, y menos para un grupo que siempre ha dicho que su mayor fuerza es la unión. Por eso cuando ahora los vemos bien, sanos, sonriendo, hablando con ilusión sobre el futuro, sobre volver a los escenarios como 7, se siente como si todo hubiera valido la pena, porque lo más importante es que están juntos. Y cuando ellos dicen que volver como grupo era lo que más esperaban, uno entiende que la espera no fue solo nuestra. Y ahora sí, vamos a hablar del momento que hizo que medio internet explotara y la otra mitad gritara de emoción. Nuestro querido Jungkook llamando sexy a Jimin. Otra vez, como si fuera lo más natural del mundo, como si respirar y decir sexy cuando ve a Jimin fuera parte de su rutina diaria. Y es que aquí es donde algunas personas empiezan con las teorías conspirativas dignas de premio, que si la entrevista miente, que si la empresa lo inventó, que si seguro pagaron para poner eso, que no hay video. Así que no es real. Sinceramente, es impresionante el nivel de negación, porque quienes hemos seguido su dinámica durante años sabemos perfectamente que esto no es nuevo. Jungkook siempre ha sido muy expresivo con Jimin. Siempre ha usado palabras intensas para describirlo. Siempre ha reaccionado de forma exageradamente honesta cuando lo ve bailar, cuando lo ve arreglado, cuando simplemente lo ve existir. No es algo que apareció ayer. No es algo que nació en esta entrevista. No es algo que alguien escribió por marketing. Es parte de su lenguaje. Es su forma de admirarlo. Es esa mezcla entre halago, broma, coqueteo juguetón y confianza absoluta.
Y lo más curioso es que la palabra sexy en la boca de Jungkook hacia Jimin no suena forzada, no suena incómoda, no suena ensayada. Suena natural, suena a costumbre, suena a algo que ya hemos visto antes en diferentes contextos. Porque cuando alguien repite un patrón durante años, deja de ser casualidad y se convierte en dinámica. Lo que pasa es que hay quienes no soportan ver esa interacción, y en lugar de simplemente ignorarla, prefieren intentar invalidarla, decir que es mentira, que es manipulación, que es invención. Cuando literalmente fue una entrevista escrita donde se plasmaron palabras claras, no hubo edición de miradas, no hubo cortes sospechosos, no hubo música dramática que confundiera, fueron palabras, directas. Y aún así, la negación. Pero seamos sinceras un momento. El día que Jungkook vea a Jimin y no le diga algo coqueto, no le lance un cumplido exagerado, no lo mire con esa mezcla de admiración y diversión, ahí sí nos preocuparíamos porque eso sí sería fuera de personaje. Ellos siempre han tenido esa chispa especial, esa energía que se siente diferente, esa comodidad que no necesita explicación. Se molestan, se empujan, se ríen, se miran como si compartieran un chiste interno que nadie más entiende. Y esa complicidad no se fabrica en una oficina. Además, en medio de una entrevista donde hablaron de cosas tan profundas como el servicio militar, el crecimiento personal, el deseo de volver como grupo, que surja un comentario así demuestra que pese a todo lo vivido, su dinámica sigue intacta. No cambió la esencia, no se perdió la confianza, siguen siendo ellos. Y eso es lo que más tranquiliza, porque el tiempo pasó, porque hubo distancia, porque crecieron individualmente. Pero cuando vuelven a interactuar, todo fluye como siempre. El cariño sigue ahí, la admiración sigue ahí, la química sigue ahí. Y sí, puede haber gente que intente minimizarlo o negarlo, pero la naturalidad no se puede fingir durante tantos años. No se puede mantener una dinámica actuada por tanto tiempo sin que en algún momento se note forzada. Y aquí no hay rigidez, no hay tensión, hay comodidad. Al final del día, más allá de cualquier ship, teoría o discusión, lo que realmente importa es que los 7 están juntos otra vez, que hablaron con honestidad, que expresaron lo que sintieron, que agradecieron el apoyo, que miran hacia adelante como grupo. Y dentro de todo eso, ver que la energía entre ellos sigue siendo la misma es reconfortante, porque significa que el tiempo no rompió nada, que la distancia no enfrió los vínculos, que siguen siendo esa familia que se elige todos los días. Así que sí, estamos sensibles, estamos emocionales, estamos orgullosas, estamos agradecidas. Y también estamos un poquito coquetas porque ver a Jungkook llamar sexy a Jimin con esa naturalidad nos recuerda por qué amamos su dinámica desde el principio. Que hablen, que teoricen, que nieguen. Nosotras sabemos lo que vimos, sabemos lo que leímos. Y sabemos que cuando algo es genuino, se nota. Y si algo dejó claro esta entrevista, es que BTS volvió más fuerte, más unido y más auténtico que nunca.